Millones de cristianos tradicionales creen que irán al cielo al morir a disfrutar jubilación eterna. Pero el Salvador del mundo declaró un futuro muy diferente para los cristianos fieles en su Sermón del Monte. Él declaró en Mateo 5:5: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Se irá usted al cielo o heredará la tierra? En el programa de hoy veremos esta pregunta vital y la respuesta de su Biblia lo sorprenderá. La cuestión de la vida después de la muerte es una de las más controversiales del mundo, pero la Biblia da respuestas claras a esas preguntas. Hay buenas noticias para el futuro de los cristianos fieles y una gran esperanza para los que se creían perdidos. Usted debe saber la verdad de su propia Biblia. Usted debe conocer su futuro potencial y dónde será. ¿En el cielo, en el infierno o en una tierra gloriosa y restaurada? Acompáñenos. Una de las preguntas más fundamentales de la vida es: ¿qué pasa cuando uno muere? ¿Se irá al cielo o se irá al infierno? ¿O solo permanecerá muerto en la tumba hasta la resurrección? Pew Research hizo una encuesta sobre la creencia en el cielo o el infierno. Casi 3/4 de los adultos dicen creer en el cielo. Aproximadamente una cuarta parte, el 26%, dicen que no creen en el cielo ni en el infierno, incluido el 7% que dice que sí cree en algún tipo del más allá y el 17% que no cree en absoluto en la vida después de la muerte. Amigo, ¿cuál es la verdad? Su Biblia da respuestas sólidas a las preguntas de la vida y la muerte. ¿Qué dice la Biblia de la vida después de la muerte? ¿Cómo responde a la pregunta? ¿Se irá usted al cielo o heredará la tierra? Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, en Mateo 6:10. Amigo, ¿por qué oramos todos los días: venga tu reino? Porque el mundo está sufriendo por los pecados de la humanidad. En el siglo XX sufrimos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Millones también sufrieron las guerras de Corea, Vietnam, Camboya, Medio Oriente y otras regiones del mundo. En este momento, en el siglo XXI, según el rastreador de conflictos del Consejo de Relaciones Exteriores, más de 2 docenas de conflictos se están librando en el mundo, en 5 de los 7 continentes. La guerra moderna, desde las 2 guerras del Golfo en el Medio Oriente hasta la reciente guerra en Ucrania, utiliza la última tecnología militar con bombas inteligentes, misiles guiados y comunicaciones espaciales. Jesús dijo que habría gran tribulación, y él dijo: si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Esto está en Mateo 24:22. Pero Cristo intervendrá en su segunda venida. Oramos para que venga el reino de Dios a parar la naturaleza humana. La tendencia militar, a menos que Dios intervenga, eventualmente conducirá a la aniquilación total o cosmocidio. Afortunadamente, Dios tiene un plan para salvar a la humanidad. Ese plan incluye un futuro asombroso para los cristianos fieles. ¿Y dónde tendrá lugar ese futuro? ¿Dónde estarán los cristianos fieles? ¿En el cielo o en la tierra? Vaya en la Biblia a Apocalipsis 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, ¿dónde? Sobre la tierra. ¡Qué versículo tan inspirador! Note 2 puntos. 1. Los cristianos fieles son llamados para ser reyes y sacerdotes. Ayudarán al Rey de Reyes a traer la paz perdurable. ¿Y dónde reinarán? ¿En el cielo? No, en la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Sí, amigo, los mansos heredarán la tierra. El reino de los cielos, o el reino de Dios, reinará en la tierra. Por eso oramos: venga tu reino. Si tiene su Biblia a mano, busque una de las escrituras más básicas del Nuevo Testamento, Mateo 5, lo que a menudo se llama el Sermón del Monte. Asegúrese de leer cuidadosamente los 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Leamos Mateo 5, versículo 1. Viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
¿Dijo Jesús que los pobres en espíritu irían al cielo por la eternidad, mientras que los mansos heredarían la tierra? No. Lo que Jesús sí dijo fue que los pobres en espíritu serían bendecidos con el reino de los cielos. Entendamos lo siguiente: el reino de los cielos viene a la tierra cuando Cristo regrese. Eso es cuando los salvos heredan el reino. Ese es el momento en que Cristo les dirá a sus siervos fieles: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto está en Mateo 25:34. El Rey de Reyes gobernará el planeta Tierra, y todas las naciones subirán a Jerusalén para aprender el camino de la paz. Note esta inspiradora profecía en Zacarías 14. Toda la tierra aprenderá a observar las mismas fiestas bíblicas que observaron Jesús y los apóstoles. Zacarías 14:16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Sí, amigo, todas las naciones de la tierra adorarán al Rey. Pero ¿cuándo tendrá lugar eso? ¿Y cuándo heredarán el reino los cristianos fallecidos? La gran resurrección de los cristianos fieles tiene lugar al regreso de Cristo, como nos dice 1 de Tesalonicenses 4:16 y 17. Amigo, espero que usted desee buscar esa promesa de vida después de la muerte. La mayor meta de un cristiano es buscar primero el reino de Dios y su justicia, como lo dijo Jesús en Mateo 6:33. Sí, hay vida después de la muerte, pero no hasta que usted resucite. Eclesiastés 9, versículo 5. Porque los que viven saben que morirán, pero los muertos nada saben. Vimos que el reino de Dios, también llamado el reino de los cielos, vendrá a la tierra cuando el Salvador Jesucristo regrese. Sí, los mansos heredarán la tierra como Él dijo. Cristo gobernará todas las naciones como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los cristianos fieles lo ayudarán a gobernar sobre las naciones. Dios está llamando a muchos a servirle a Él y a su obra, a prepararse para servir en su reino venidero como reyes y sacerdotes. Leamos eso en Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Hay muchas escrituras en la Biblia que describen el reino mundial de Cristo. Vaya a Daniel 7, versículo 18. El escenario aquí en Daniel 7, 18 es la profecía del tiempo del fin. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Así es, los santos, los cristianos fieles, reinarán con Cristo cuando regrese. Un reino se puede describir con 4 elementos básicos. Un reino tiene gobernante, territorio, súbditos y leyes. El regidor del reino de Dios en la tierra será Jesucristo como Rey de Reyes, y los santos glorificados le asistirán como reyes y sacerdotes. Pero ¿sobre qué territorio gobernará el reino? El territorio del reino será el planeta Tierra. Ya hemos visto que los santos reinarán en la tierra, Apocalipsis 5, versículo 10, y que todas las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey y celebrar la fiesta de los tabernáculos, Zacarías 14, 16. Pero ¿dónde gobernará el Rey de Reyes? ¿Dónde morará? Busque en su Biblia Zacarías 8, 3. Así ha dicho el Señor: yo he vuelto a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Jesucristo habitará en Jerusalén. Él dice: yo he vuelto a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. De hecho, la ciudad tendrá otro nombre. El último versículo en el libro de Ezequiel, Ezequiel 48:35 dice: desde aquel día el nombre de la ciudad será El Señor está allí. El nombre de la ciudad en hebreo es Yahweh Shammah. El territorio del reino de Dios, cuando Cristo regrese, será el planeta Tierra. ¿Y quiénes serán los súbditos de este reino? Todas las naciones del planeta Tierra serán súbditos en este reino, como dice en Zacarías 14:9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra.
Los sujetos que vivirán bajo el reinado de Cristo serán los seres humanos físicos, las naciones del planeta Tierra. Otra vez, considere que un reino tiene 4 elementos básicos. Tiene gobernante, territorio, súbditos y leyes. Ahora, ¿con qué leyes se gobernará en el reino? El profeta Isaías nos da una visión inspiradora del mundo de mañana. Isaías 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Sí, el reino de Dios regirá sobre todas las naciones. Isaías 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Sí, las leyes de Dios serán enseñadas y administradas desde Jerusalén, no las leyes del hombre, contradictorias e injustas. Jesús nos enseñó a guardar los 10 mandamientos. Recuerde Mateo 19:17, Jesús dijo, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús luego declaró varios de los 10 mandamientos. También magnificó los mandamientos en el Sermón del Monte. De hecho, los hizo más vinculantes. Debemos observarlos en el espíritu, no solo en la letra. ¿Y qué producirá el gobierno de Dios? Isaías 2, versículo 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amigo, ese es el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Sin embargo, ¿cuántos cristianos tradicionales realmente entienden? Cuando lee la historia de la verdadera iglesia cristiana, ¿qué encuentra? Ve un gran énfasis en buscar la resurrección de la muerte. Un ejemplo es el deseo apasionado del apóstol Pablo de una futura resurrección de la muerte. Vaya a Hechos 23 en la Biblia. El apóstol Pablo fue confrontado por el Sanedrín de Jerusalén. ¿Qué dijo él? Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo estaba siendo juzgado. Él aún no tenía vida inmortal. Entendamos, todavía no tenemos la inmortalidad. Es una dádiva de Dios. Lea Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versión Reina Valera. Note que la Escritura no dice la paga del pecado es vida inmortal en el infierno. La paga del pecado no es vida inmortal, sino muerte, la ausencia de la vida. Si ya tiene un alma inmortal, si ya tiene una vida eterna, no la necesita como dádiva de Dios. Amigo, un alma puede morir. El profeta Ezequiel nos dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. La palabra hebrea para alma es nefesh, que significa vida física o natural. Y la misma palabra nefesh también se refiere a la vida animal, en Génesis 1:21. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de las almas? Vaya en la Biblia a Mateo 10:28. Donde Jesús está hablando. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o el fuego de Gehenna. ¿Le cree usted a su Biblia? ¿Cree lo que dijo Jesús? Dios es capaz de destruir, sí, destruir tanto el alma como el cuerpo en Gehenna. La Biblia enseña que hay un espíritu humano, el espíritu en el hombre, mencionado en 1 Corintios 2, versículo 11, por ejemplo. Pero no es un alma inmortal. Hay muchas otras escrituras que demuestran que uno no tiene un alma inmortal, como Dios inspiró al profeta Ezequiel a declarar, el alma que pecare, esa morirá. El evangelista Gerald Weston explica el origen pagano de la doctrina del alma inmortal en su video ¿Posee usted un alma inmortal? Simplemente acceda a ese programa en nuestro sitio web en elmundodemañana.org. Amigos, la Biblia revela 3 resurrecciones generales de la muerte.
de miles de millones de personas. La primera resurrección se describe principalmente en dos capítulos, Primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses 4. ¿Quiénes entrarán en la primera resurrección? Los que son fieles cristianos. El apóstol Juan describe su futuro. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Eso está en Apocalipsis 20, del 4 al 5. La primera resurrección de la muerte es a vida inmortal. Esta es la resurrección que tiene lugar cuando Cristo regrese. Dios les dará a los cristianos fieles el maravilloso regalo de la vida eterna e inmortal en ese momento. Los santos fieles cristianos que han muerto están esperando en la tumba la primera resurrección. Pero ¿qué pasará con los millones de humanos que han muerto pero nunca aceptaron el cristianismo? ¿Están en el infierno en este momento? No. Su Biblia enseña que todos los que han muerto, con la excepción de Jesucristo, siguen muertos. Aquellos que nunca tuvieron la mente abierta al verdadero cristianismo estarán en el juicio del trono blanco. Estarán en la segunda resurrección. Esta es una resurrección a una vida de juicio. Y es una resurrección a la vida física. ¿Cuándo acontecerá esta segunda resurrección? Apocalipsis 19 describe la segunda venida de Cristo. Él no estará solo cuando regresare a esta tierra. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Luego leemos una declaración entre paréntesis. Pero los otros muertos, escuche esto, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Si no vivieron de nuevo durante 1000 años, permanecieron muertos todo ese tiempo. ¿Quiénes son los otros muertos? Personas aún en sus tumbas que no entraron en la primera resurrección. ¿Y cuándo tiene lugar esta segunda resurrección? Cuando se cumplan los 1000 años, como vemos en Apocalipsis 20, versículo 5. Ahora vaya a Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Esta es la segunda resurrección, una resurrección a la vida física, no a la vida inmortal. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20, 11 y 12. La palabra griega para libros es Biblia. La buena noticia es que los libros o la Biblia se abrirán al entendimiento de las masas por primera vez. El libro de la vida finalmente se abre a los resucitados en el juicio del trono blanco, como vemos en Apocalipsis 20, versículo 12. Esta será su primera oportunidad de aprender la verdad. Esta no es una segunda oportunidad, como algunos la llaman. Todo ser humano será responsable por sus acciones y pensamientos, pero esta será la primera vez que muchos verán sus pecados. Tendrán la oportunidad de arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su Salvador. En el juicio del trono blanco, millones resucitarán a la vida física, y por primera vez sus mentes se abrirán a la Biblia y a la asombrosa realidad de la verdad de Dios. Después de que todos los que hayan vivido reciban su oportunidad de salvación, los que no se arrepientan serán quemados para siempre, extinguidos en el lago de fuego. Dios tiene un plan maravilloso para el cristiano fiel y también una futura resurrección para los que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Amigo, debe esperar heredar la tierra, heredar la salvación, como se establece en Hebreos 1, versículo 14, heredar la vida eterna, como se establece en Mateo 19, versículo 29, y heredar todas las cosas, como se establece en Apocalipsis 21, versículo 7. También vimos en este programa, nadie está sufriendo ahora en un mítico infierno ardiente. Todos los que vivieron y murieron continúan muertos, totalmente inconscientes, y no sienten el paso del tiempo. Todos los muertos serán resucitados a una de las tres resurrecciones. Amigo, como hemos visto, la primera resurrección tiene lugar a la segunda venida de Cristo. Esto aún no sucedió. ¿Estará usted en esa resurrección?
Si genuinamente pertenece a Jesucristo en ese momento, usted estará en la primera resurrección. Se llama una mejor resurrección en Hebreos 11:35. ¿Por qué? Porque es una resurrección a vida eterna e inmortalidad. Los de la primera resurrección se convertirán en la esposa de Cristo. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 nos llama a estar listos para el regreso de Cristo y las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versículo 7, muestra que la verdadera iglesia de Dios, la esposa de Cristo, ha sido fiel en su preparación para la venida del reino de Dios. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Al comienzo del programa preguntamos, ¿se irá usted al cielo? La Biblia deja muy claro, como vimos, que nuestra recompensa eterna estará aquí en la tierra. Pero por increíble que parezca, cuando Cristo regrese a encontrarse con los cristianos genuinos que suban hasta las nubes en la primera resurrección, los llevará a la gran boda ante el trono de Dios en el cielo. Apocalipsis 15, 1 y 2. Están allí por un corto periodo de tiempo mientras se derraman las 7 últimas plagas y regresan con él en caballos blancos para conquistar las naciones y heredar la tierra. Amigo, su Padre Eterno lo ama y quiere que usted sea parte de su familia. Él resucitará a los muertos en Cristo para gloria e inmortalidad, y quiere que millones de seres humanos espiritualmente ciegos aprendan su senda en el juicio del trono blanco. Gracias por seguirnos. Aquí en El Mundo de Mañana queremos ayudarle a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia, y lo alentamos a que no solo nos crea, sino que busque estos versículos en su propia Biblia. Si desea saber qué sucede después de la muerte para todos los que han vivido, simplemente haga clic en el enlace de la descripción para obtener una guía de estudio bíblico gratuita. Y recuerde suscribirse al canal para no perderse otro video del Mundo de Mañana. Hasta la próxima.